aciertos históricos de Costa Rica es reconocer Como 20 los minutos. aportes del Partido Liberación Nacional, la voz liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa compartimos con usted las voces de Liberación Nacional. Buenas tardes, bienvenidos a este su programa La Voz Liberacionista. Hoy nos acompaña el diputado Juan Luis Jiménez Zúcar y mi compañero Jorge Perotti y su servidora Patricia Méndez. Conversaremos un momentito con él durante este espacio y hablaremos algo muy importante, don Juan Luis. Primero, saludarle, ¿cómo está usted? Muchas gracias esta oportunidad de poder hablar con ustedes y con este exquisito público que siempre nos escucha, y hablar de Liberación Nacional para mí es un privilegio. Vamos a hablar más bien de algo muy importante, como dijo don Juan Luis, para nosotros los liberacionistas, pero también para el país, conocer un poco más la figura de un gran expresidente que el pasado 27 de abril se reconoce su obra, como es don Daniel Oduber Quirós. Don Juan Luis, fue este pasado 27 de abril que el plenario aprobó darle el benemeritazgo a don Daniel, pero ¿qué más podemos decirle a las personas, principalmente a los más jóvenes que saben muy poco de él? Solo algunos que tal vez fue expresidente de la República, algunas cosas, pero no están tan empapados en una persona tan brillante como fue el señor expresidente. Bueno, en el caso particular, para mí me siento muy feliz, muy contento de que esta Asamblea Legislativa haya acordado que Daniel Oduber Quirós sea benemérito de la patria. Con Daniel, desde mi juventud, tengo gratos recuerdos que en mi vida nunca se borrarán. Para mí sigue siendo el estadista, el hombre que condujo a este país a atreverse a hacer las cosas que nadie se atrevía a hacer, y por eso hemos sido grandes. Daniel Oduber representa ese hombre, ese ícono, ese estudioso de la política que hizo cambiar a los costarricenses. Daniel fue un hombre preparado, inteligente, hablaba 3 idiomas y leía alemán e italiano. Además, en sus clases de filosofía era el mejor estudiante. Cursos que meritaban 4 años lo lograba sacar en 2 años. Y en fin, en las conversaciones que he aprovechado en mi vida escuchando hablar de Daniel, solo cosas lindas, y en Liberación Nacional las recordamos con mucha nostalgia, y lo recordamos y cada día decimos qué falta hace Daniel. ¿Conoce usted los pormenores de este Tribunal de Honor que llevan a establecer el benemeritazgo? El proceso, más que bueno, sí, ustedes saben que la Comisión de Honores se desconoce quiénes son sus integrantes. Cada legislatura varía su conformación. Sin embargo, en la segunda legislatura, sin ser parte de esa comisión, logramos varios diputados hacer un pacto en el sentido de que íbamos a nombrar al doctor Ortiz Galler en el primer año, a Carmen Lira en el segundo año y a Daniel Oduber en el tercer año. Eso se cumplió por parte de los diputados y diputadas que pactamos ese honor sin ser integrantes de esa comisión, y precisamente pusimos a un testigo de honor de ese acuerdo, que fue Antonio Álvaro de Santi, y que precisamente se consagró el pasado 27 de abril en esta Asamblea Legislativa. Logramos que esta Asamblea, después de más de 25 años de su muerte, hiciéramos justicia para Daniel, para el Partido Liberación Nacional, para su familia y principalmente para esta patria que lo vio crecer y a quien le dio el todo. Tal vez para que tengamos un poco más de idea de don Daniel. Don Daniel en 1948 fue secretario de la Junta Fundadora de la Segunda República,
En 1953, embajador itinerante en Europa. En 1955, representante financiero de Costa Rica en Europa. En 1958 a 1962, diputado de la Asamblea Legislativa. En 1962 a 1965, ministro de Relaciones Exteriores. En 1970 a 1973, diputado y presidente de la Asamblea Legislativa. En 1974 a 1978, fue presidente constitucional de nuestro país. Durante sus 2 mandatos como diputado a la Asamblea Legislativa, estuvo en muchas iniciativas que dan vida hoy a varias instituciones muy importantes, como en su tiempo fue el ITCO, el INDER y ahora la reforma que ha tenido. Algunas de estas instituciones, don Juan Luis, que usted pueda destacar en las que él tuvo participación para su creación. Definitivo, recuerdo en una oportunidad cuando era un joven, 1974-1978, en su presidencia, yo estudiaba Derecho, me hice abogado en el año 76 y al mismo tiempo era regidor municipal de Orotina. Y le dije en una oportunidad, don Daniel, ¿por qué no expropiamos la hacienda Coyolar, 110.000 hectáreas, y cambiamos el rumbo de este cantón que ha estado sometido a un latifundio donde 110 peones lo manejan, donde hay más de 100.000 cabezas de ganado? Y me contestó, haga el acuerdo municipal y me lo trae. Lo discutimos, lo aprobamos en el Consejo Municipal de Orotina. Recuerdo aquellos momentos lindos en que uno soñaba en que Orotina, inclusive el fundamento de ese acuerdo fue que ahí se debería construir el Aeropuerto Internacional de Costa Rica, que ahí en parte de esos territorios tenían que ser las zonas francas del Pacífico Central. Tomamos el acuerdo y el presidente Daniel Oduber firmó el acuerdo de expropiación, se negoció la compra y el 24 de diciembre de 1997 se otorgó la escritura de traspaso, 110.000 hectáreas por la astronómica suma de 47 millones de colones, que se pagaron en 7 millones de colones al contado y 35 millones en bonos ITCO. Eso fue un gran despertar para el Pacífico Central y principalmente para el cantón de Orotina. Obras que el ITCO vino a resolver a nivel de una región, pero que jugó un papel importante desde su creación en el 62, siendo don Daniel diputado de la República, para resolver el problema agrario de este país. Definitivamente era un visionario, era un hombre que iba 50 años adelantado en nuestro país. Soñaba con las Europas que él conocía anualmente y en la que estuvo haciendo sus posgrados, y soñaba realizar en su país muchas de las obras que logramos hacer y desarrolló a lo largo de su carrera política. Otra anécdota que me parece interesante que nos comente, siendo usted también muy joven, allá cuando era presidente de la Juventud Liberacionista en su cantón, Orotina, parece que usted viene a trabajar al bufete del señor Bolio. Sí, son anécdotas muy interesantes. Estábamos recibiendo Derecho Constitucional con don Fernando Bolio cuando, y es importante destacar, Carlos Rivera Bianchini y yo fuimos compañeros los 7 años de universidad. Mientras estudiamos Derecho fuimos compañeros. Marcelo Prieto venía detrás de nosotros, Rodolfo Navas estudiaba agronomía y nos identificábamos con la Juventud Liberacionista y no nos daba vergüenza decir que éramos liberacionistas en la Universidad de Costa Rica. Ahí empezamos a dar esas luchas que después culminaron con todos y otros partidos que utilizó la Juventud Liberacionista para ganar la FEUR, pero nosotros al principio la teníamos muy dura. Siempre perdíamos esas batallas porque al liberacionista le daba vergüenza decir que era liberacionista. Con Faena. Con Faena y con todos, y con MUSDE, y la UPA, y un montón de partidos ahí que representaban.
Fernando Bolio me pregunta por aparte, sabiendo que yo era de la Juventud Liberacionista, y me dice: Juan Luis, quiero un asistente para mi bufete. ¿Usted a quién me recomienda? Yo no sabía cuál era el bufete. Le digo: ¿de yo? Me dice: ¿usted se iría? Claro. Me dice: llegue a la 1:30 al lado del bufete, queda en tal parte, costado noreste de la corte. Me voy yo al bufete y todo un carajillo ahí de 20 años, ¿verdad? Y entro y veo una placa: Daniel Oduber, Rafael Castro Silva, Elías Soleil, Oscar Soleil, Arnoldo Soleil, Carlos Corrales, en fin. Casi nada. Un montón de grandes amigos que fueron a ser míos posteriormente. Yo llego y ya participo como asistente de don Fernando Bolio en su bufete, en la oficina de él, y ahí seguí. Vino la campaña política de don Daniel en el 74 y recuerdo que tuvimos que desalojar el bufete, que era el que quedaba ahí en el costado noreste de la corte. Hoy hay una 20 pollos, y porque Daniel utilizó el bufete como la central telefónica de la campaña. Recuerdo bien que llenaron de teléfonos todas las oficinas y ahí estuvieron un montón de gente sirviéndole de llamadas telefónicas, como funcionaban las campañas en aquel entonces. Don Fernando después fue nombrado ministro en el gobierno de Daniel Oduber y yo me quedé con la oficina de don Daniel, ahí compartiendo con los hermanos Soleil, con Rafael Castro Silva, con Carlos Corrales, y para no cansarlos, al final yo llegué a ser dueño del bufete con Carlos Corrales. Don Daniel me vendió la parte de él y yo llegué a ser dueño del bufete de Daniel Oduber, y me siento muy contento de todo ese legado de enseñanzas que me dio. Me llevaron a la casa presidencial y yo era asistente William Guido en la coordinación legal de la presidencia, y en el 76, finales del 76, recién graduado, nombran a Juan Bonilla en Codesa y William Guido se lo llevan de asesor legal de Codesa y Daniel me nombra a mí, recién graduado, coordinador legal de la presidencia. Un carajillo recién nombrado era el coordinador legal de la presidencia en el gobierno de Daniel Oduber. Recuerdo el segundo piso que le llamaban el hospital porque eran solo doctores los asesores de don Daniel. Era interesantísimo la capacidad técnica y política con que gozaba el presidente Oduber, el tipo de la clase de los asesores que estaba rodeado en forma increíble. Fue un gobierno magnífico, un gobierno excelente, un gobierno que llegó a todas las comunidades y por eso todos los costarricenses lo recordamos hasta hoy día. Sí, una figura que destaca no solo a nivel de nuestro país, sino que destaca a nivel mundial, porque es un legado inmenso el que tiene. Inclusive, Patricia, tenemos una cita de un gran secretario de Estado de los Estados Unidos que habla muy bien de don Daniel. Usted tiene por ahí una cita de él. Ese premio Nobel de la Paz en 1980, don Henry Kissinger, él se refiere a don Daniel como, en una pequeña frase, la dice así: en todos mis años de servicio público y durante mi época de profesor universitario, el político centroamericano más inteligente, más racional y más brillante que he conocido es Daniel Oduber. La tenía para el final, pero es un buen momento para referirse a ella. Admirado en el exterior, un gran filósofo, amante de la biodiversidad del país. 15 entre parques nacionales y áreas de conservación se crearon en nuestro país, destacable a nivel, muy admirado. Yo diría una palabra: estadista. Un verdadero estadista, de los que hemos estado escasos en los últimos años. Increíble, y por eso decía yo al principio, iba 50 años adelante, soñaba con esa oficina de parques nacionales que la creó, y al mismo tiempo creó 15 parques nacionales que son miles de hectáreas alrededor, a lo largo y ancho del territorio nacional, algo con lo que hoy precisamente se distingue Costa Rica en el mundo. Fue una visión de futuro, una visión de un estadista. Entonces,
Eso es importante. Yo tuve la oportunidad, mientras ejercía el cargo en la Casa Presidencial, Willy Brandt, el canciller alemán, eran íntimos amigos. Daniel agarraba el teléfono y llamaba a Willy Brandt y viceversa, y se conversaban semanal o quincenalmente sobre la problemática del mundo. Daniel era un hombre informado, un hombre capacitado para cualquier conversación de cualquier índole. Me decían que de un momento a otro decían, llévame a tal lado que quiero ver cómo está trabajando este hombre. Quiero ir a ver qué está haciendo. Tenacidad. Nosotros le decíamos que Daniel era rumiante. Le decía uno una cosa y empezaba a rumiarla, y al día siguiente venía con una respuesta increíble, con una respuesta para dar las órdenes pertinentes para que se ejecutara. Así eran el tipo de asesor que tenía en la Casa Presidencial, así eran los ministros, así eran los presidentes ejecutivos de que gozó el gobierno de Daniel Oduber. Gracias a Costa Rica y gracias a esta Asamblea Legislativa que logramos acordar que sea benemérito de la patria. Este 27 de abril va a llevar en nuestras memorias ese gran recuerdo para Costa Rica, como lo dije hace un rato, para Liberación Nacional y para la patria, y para la familia de don Daniel, que disfrute, sus hijos gozarán de este nombramiento que le estamos haciendo con justicia a Daniel Oduber Quiroz. Don Juan Luis, ahora que hablamos, expresidente, pero también para nosotros como parte de Liberación Nacional, a la familia liberacionista, es un orgullo. Se está haciendo una comisión que está tratando de celebrar este benemeritazgo. Yo sé que está apenas iniciando. ¿Usted nos puede hablar tal vez algo en las primeras reuniones que han tenido, qué se piensa hacer, o si tienen algo definido para celebrar el benemeritazgo? Hemos estado reunidos, hablando, comentando, discutiendo. Hemos logrado definir la fecha, jueves 15 de junio a las 6 de la tarde, en este Salón de Expresidentes será la ceremonia principal y la develación en el Salón de Beneméritos de la Patria, con una exposición fotográfica de las mejores fotos de la familia, recordando al Daniel Oduber que todos quisimos, y posteriormente vamos a organizar en el monumento a Daniel Oduber en el Parque Morazán un evento para todos los costarricenses, para toda la familia liberacionista y no liberacionista, que vengan de todo el país, y ahí vamos a honrarlo con un homenaje a cielo abierto en el Parque Morazán. También estamos planeando en Liberia, donde está el corazón de él enterrado, en el Museo Daniel Oduber, hacer también ahí un evento especial, y posiblemente, y eso lo vamos a conversar en los próximos días, también en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Liberia, Guanacaste. Guanacaste fue su tierra, aunque no natal, fue la tierra por la que Daniel dio todo, por la que dio los impulsos para que Guanacaste sea lo que es hoy, y precisamente sus fincas en Guanacaste, La Flor, fue donada por doña Marjorie, su señora esposa, a la ERD, y ahí la ERD disfrutará para sus inventos, para sus grandes proyectos de investigación, esa gran finca de Daniel Oduber, en beneficio de la juventud costarricense y también de las juventudes de todo el mundo que atiende la Escuela del Pacífico, de la ERD, del Atlántico, también con su sede en Liberia, Guanacaste. Bueno, decirles a ustedes también, antes de despedirnos, que para información adicional sobre don Daniel Oduber, ahora en periodos de estudiantes que quieren informarse más, está en la página oficial de nuestro partido, en plndigital.com, pero hay una página muy bonita y principal que reúne la historia de todos nuestros expresidentes y personajes del partido, que es el espíritu del 48, es la historia principal de nuestra agrupación política. Don Juan Luis Jiménez Zúcar, habernos acompañado esta tarde. Don Juan Luis. Con mucho gusto, para mí es un honor siempre venir a hablar, a discutir, a dar opiniones
en este espacio y hoy me siento muy halagado de que hayamos hablado de ese gran hombre, Daniel Oduber Quiroz. Y que no se me olvide también algo muy importante, y yo sé que ustedes están de acuerdo, mandarle un saludo muy especial a alguien que fue la mano derecha de don Daniel durante muchos años, y para doña Rosarito Castro, con mucho cariño, un saludito. Quien forma parte de la comisión, quien forma parte, con quien hoy hablé en la mañana largo y tendido sobre largas historias de Daniel. Que si podrá, compartí 4 años con ella mientras estuvimos en la casa presidencial por el hecho de haber estado yo ahí en la coordinación legal de la presidencia, y además la quiero y aprecio mucho. Bueno, para doña Rosarito, para ustedes, por habernos acompañado, invitarles el próximo martes de 2:15 a 2:45 en su espacio de La Voz Liberacionista. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablar de los aciertos históricos de Costa Rica es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional, La Voz Liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa compartimos con usted